Hermana, las invito a tener una oración para que el Señor Jesús sea el que guíe el estudio. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias porque de nuevo nos podemos reunir. Has provisto este tiempo para que podamos a tus pies aprender, cantar, orar. Señor Jesús, antes de ir a los eventos históricos, al conflicto de los siglos, necesitamos, por favor, que nos concedas sabiduría para entender. Pedimos a nuestro Padre Celestial por medio tuyo, Señor Jesús, que nos sea concedido el Espíritu Santo, para que Él impresione nuestras mentes, para que nos enseñe, nos aterrice las ideas, nos ayude a expresarlas lo mejor posible. Te pido por favor esa guía, tanto para mis hermanos como para este servidor. Mi amado Jesús, que tu bendición nos sea concedida en esta hora del Shabbat, que pronto termina en Colombia, que podamos salir regocijados, gozosos, felices, Señor, de esta increíble historia de Zwinglio. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo que nos das de relativa paz para poder estudiar. En tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno. Aclaración está aquí que me acordé. Bueno, estos son los tres papas que tienen su gobierno en Roma, los estados pontificios, en la época en que surge la reforma del siglo XVI. ¿Ok? Estos son los tres principales papas. Acá falta un cuarto, pero ese cuarto solo duró unos meses, entonces por eso no lo coloco, que es el Papa Adriano, que está entre los dos últimos. Por eso no lo coloco y por eso ven ustedes hay un hueco de 1521 a 1523. Y es porque ese papa no duró mucho. Y ese papa al parecer sí quería reformar la iglesia por las buenas, pero no duró mucho, no lo dejaron gobernar más. Estos son los tres papas principales, ¿ok? Julio II, del 1503 a 1513, León X, del 1513 al 1521, y Clemente VII, del 1523 al 1534. Cuando la reforma surge, están estos tres papas, ¿ok? Tanto Lutero en Alemania como Zwinglio en Suiza, son estos tres papas a los que, por decir así, se enfrentan. Entonces yo había dicho por acá que una batalla, no sé si estoy seguro, me acuerdo que dije bien, pero esta batalla de Marignano, que es del rey de Francia contra el papa, y en la que los suizos participan como ejército. El papa que está ahí en ese momento es León X. O sea que la guerra la tiene Francisco I contra el Papa León X, porque este papa estaba mirando en alianzas entre Carlos V y Francisco I, entonces al final se queda con Carlos V y Francisco I se sale de ese, no sé qué pasa ahí, pero Francisco I se va en guerra contra León X. Entonces, no es Clemente VII todavía, sino León X. Es una aclaración allí que pronto creo que dije en la grabación, mirará la hermana Jessica si se dijo bien, se dijo mal, pero quería hacer esa aclaración, ¿no? Y también para que conociéramos, tuviéramos, como presente quiénes eran los tres papas principales a los que se enfrentó, digamos, o surgió la reforma y tuvieron estos papas que ver ahí. Ellos fueron los que excomulgaron a Lutero, sobre todo León X, ¿no? Hicieron la guerra ahí a Lutero, a Zwinglio, después se la hacen. Bueno, esos son los papas. Bien. Otra aclaración. Suiza, que es una confederación de cantones, ¿ok? Y son gobernados por pues, gente de los mismos cantones. Ellos desde luego están aliados con el papado para las guerras, ¿ok? Entonces,
Desde luego, los ciudadanos de a pie, pues son los que pagan el plato roto porque ellos son los que tienen que ir a poner la cara en la guerra. Entonces, Suiza es un cuartel militar, pero que hay alianzas con el papado, ¿no? Eso es otra aclaración que queríamos hacer. Bien. ¿Alguien se acuerda de los 4 principales amigos de Zwinglio? Los nombres principales. A ver, una candidata que los diga los nombres. O los que se acuerde. No tienen que ser todos. ¿Alguien? ¿Las hermanas se anima? ¿Cuáles son los nombres de los 4 principales amigos de Zwinglio de la Reforma Suiza? Leo, Judá, Wolfgang Capito, Erasmo de Rotterdam y Juan Hausan. ¿Sí? No todos. ¿Aló? No, no se está escuchando. Ya. Ay, no. Ya un segundo, ya. No, la hermana Ya. Lucy sí. Sí, ya la escuchamos. Bueno, unos que sí, otros que no. Usted nombró a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam no hace parte de ese. Tú dices los 4 reformadores de Suiza, ¿sí? Los 4 amigos de Zwinglio, que fueron reformadores. Los 4 amigos. Espérate. De Zwinglio. De Zwinglio, los 4 principales amigos. Era uno. Sí. La hermana Lucy nombró otro. Sí. La hermana Lucy nombró otro. Usted ahorita en su intervención nombró otro. A ver, ya te digo. Tranquila. Estamos repasando. Sí, estamos repasando, sí. Los Ya, 4 amigos. ya la hermana Jessica dio un nombre, Colampadio. Ese es uno de los amigos principales de Zwinglio. Ay, ya, espérate. De Zwinglio. Yo le tomé foto. Los 4. Sin embargo, ahorita usted nombró 1 o 2, si no estoy mal. Ya. Yo los tengo. Uno que empieza por la P, pero a mí se me olvidó Pi, no sé quién. Nombre todo raro. ¿Sí es ese? No empieza por la P, pero tiene la P. Ay, ya no lo A ver. encuentro. Usted dijo 1 ahorita, hermana Lucy. La hermana Lucy dijo como 2. Un nombre, sí dijo como 2, un nombre que es compuesto. Leo Judá. Ese es otro. Muy bien. Mico News. Miconius, sí. Y otro, le falta y otro más es el. Capito. Ese, muy bien, estos aquí están. Ustedes son 4, ¿cierto? Sí. Capito, Miconius, Colampadio y Leo Judá. Eso. Ahí están los 4. El de la P es Capito, hermana Doris. Sí se refería a eso. Sí. Ok. Es para repasar, yo sé que es difícil todos esos nombres, pero bueno, ahí los vamos repasando. Todos son amigos de Zwinglio, cada uno va a estar en un cantón, una parroquia, van a ser influyentes, ¿sí? Y bueno, es importante eso. Bueno, hagamos otra preguntita. ¿En qué lugar nació Zwinglio de Suiza, de la Confederación? ¿En qué lugar de la Confederación nació Zwinglio? Si se acuerda del nombre, o puedes ir en el mapa ahí cerquita. ¿Puedes repetir nuevamente la pregunta, por favor? ¿Dónde nació Zwinglio? Esa es la pregunta. En Abadía. En el territorio de la abadía. Muy bien. ¿Alguien se acuerda del nombre de la ciudad, del pueblo? Perdón. Del pueblo, ese pueblo. Alta y Baja Sajonia, ¿no? ¿Cierto? No, Sajonia es arriba con Lutero. Alemania. Con Alemania, sí. Pero el pueblo. ¿Cierto, verdad? No sé.
Hermana Jessica, vea. Era el nombre de un santo. Yo sé la ubicación, pero no me acuerdo. Gali. La abadía de San Galo. De San Galo. De San Ok. Galo. Y Bueno, queda él ahí. Ujú, es aquí, sí. en la parte punteadita. Ahora, él nace en un pueblo que se llama Wheelhouse. ¿Ok? Ah, entonces el Wheelhouse. pueblo se llama Will House, donde nació. Wheelhouse, donde nació. Sí, señora. Voy a Will corroborarlo House. acá que no vaya a decir. Wheelhouse, y Wildhaus. Wheelhouse. Espera, no lo veo. Voy a anotarlo acá. Sí. Entonces Ahí no era está. Badía, ¿cierto? No era Claro, Badía. claro, es que Wheelhouse queda dentro del territorio de la abadía. La abadía es un terreno grande acá en Suiza y el lugar es este puntico rojo. Ahí es Wheelhouse y está dentro de la abadía. La abadía es todo esto. ¿Ok? La abadía es todo este terreno. Todo este anillo, más o menos. Casi anillo. ¿Ok? Sí, sí. Ok, A ver. sí, ahora sí entiendo, sí. Sí. Entonces voy a ir a anotarlo acá. A ver. Todo está la abadía. Todo está la abadía. Ahí lo subrayé. ¿Listo? Esa es la abadía. Bueno. Ahora, ¿cuál fue el primer lugar al que fue Zwinglio a estudiar? El primer cantón de Suiza. El primer cantón de la Confederación a donde Zwinglio fue a estudiar. Su primera escuela. ¿En qué lugar de la Confederación Suiza? Aquí está el mapa. A ver si usted recuerda cuál fue el lugar, el primer lugar a donde Zwinglio fue a estudiar. Poner aquí el puntito. Y mientras usted busca por allí en sus apuntes o en su cabeza la respuesta. Alta y baja Sajonia. No, Sajonia es de Alemania. Sajonia es de Alemania. Estamos en Suiza. Exacto, estamos en Suiza. Ay, es que no me acuerdo. Aquí de todos estos cantones, vamos a nombrarlos. Aquí está Zúrich, aquí está Glaris, el verde. Está Lucerna, el otro verde. Está Berna. Arriba está Basilea. Y así, son 13 cantones. Me parece que fue Berna. Sí, señora, fue Berna. Muy bien, muy bien, muy bien. En la Qué escuela bien. de Berna, recién abierta, ahí él va a estudiar. Listo. ¿Y cuál es el segundo lugar donde va a estudiar ya en la universidad? Ya una educación, digamos, más adulto. ¿A dónde va? Segundo lugar, porque ahí se acuerdan que los monjes eran un peligro, entonces el papá los saca de él y dijo, no, véngase mi hijo acá porque eso ya está peligroso con los dominicanos y los franciscanos. Entonces él se vuelve a la casa, pero de la casa él vuelve a salir a otro lugar para estudiar. ¿Cuál es el segundo lugar donde él va a estudiar? Estudiar y trabajar, porque él ahí empieza a enseñar en la universidad, nivel básico, y empieza a estudiar a la vez. Ahí se independiza de las fuentes financieras de sus padres. ¿Cuál fue ese cantón? ¿Alguien se acuerda? Una ciudad muy importante en Suiza, universidad importante, donde llega Erasmo de Rotterdam también, donde Y conoce a Erasmus. Erasmo ¿No llega a es vivir a esa ciudad. Zurich? ¿No es Zurich, hermano? No, Basilea. Basilea, muy bien. Este de acá arriba. Aquí es donde llega Erasmo, ¿ok? Y conoce a Miconios, a Colampadio, los dos de abajo, ¿sí? Ahí. Es Y Basilea. allá en Basilea es donde él se forma como maestro de artes. Exactamente. La carrera se llama maestría de artes, ¿sí? Pero eso incluía teología, astronomía, o sea, era una carrera como, no de artes como hoy en día, ¿sí? Solo que se llamaba así, porque a la física, a la astronomía, eso era un arte.
La teología era un arte, todo eso eran artes. Por eso se llama así, maestría en artes. Es ahí donde se gradúa muy bien, sí. De ahí de su graduación, digamos, ¿a dónde es su primer lugar de trabajo? ¿Cuál de estos cantones se va ahora? ¿Alguien se acuerda? Que le dan una parroquia y que ahí él tiene que ir como capellán del ejército. ¿Cuál de esos cantones? A ver. ¿Cuántos cantones es que son, Tommy? 13. 13. 13, Tú sí, me los señor. puedes nombrar y yo te digo cuál. A ver. Pues aquí está, mira. Appenzell, Zúrich, Que no veo bien, ¿verdad? Gladys. Estadística. Sí. Bueno, vamos a ver aquí qué hacemos. Tricítico más. Es que no sé si... A ver, voy a... Aquí se ven los principales. Mire. No sé si se alcanza. Claro que es que están en alemán, entonces pero se ve la... Ya, ahora Entonces sí. voy a decir, mira aquí, Appenzell, Zúrich, bueno, ese se entiende, el de acá arriba. Gladys abajo. Swish, el amarillo. Zug, uno chiquito azul. Lucerna, verde. Oswalden, este naranjadito claro. Milwalden, el naranja oscuro. Uri, naranja fuerte. Berna, el más grande. Me Freiburg. parece que en Berna. ¿Cuál es No, la Berna pregunta es que el tú primero. haces? ¿Me la ¿Cuál es el repites? primer lugar de trabajo de Ah, Zwingli? De trabajo, sí, el hizo primer una lugar de capilla, trabajo. sí. Porque él estudió primero en Berna, después en Basilea. Sí, ¿Pero dónde Basilea, la trabaja? segunda. Y de trabajo, Lucerna. No. No, Lucerno, no. Ish, Más nada, Jessica. Glaris o Glarus. Creo que la capital es Glaris y el estado, bueno, En alemán se dice Glarus y en español Glaris. Lo ese mismo. sí. Muy bien, sí, en Glaris, ahí está la parroquia. Y ahí quedamos en Glaris, que él tiene que ir a la guerra. Bueno, muy bien. Gracias a las hermanas que participaron, de eso se trata. De eso se trata, equivocarse, aprender, repasar. Muy bien. Entonces ahí está, quedamos en, bueno, en esa guerra que tuvo que hacer Zwinglio y esa guerra le cambia su perspectiva a las cosas. Dice, no, esto no está bien, ¿cómo es que nos están matando acá nosotros prestándole servicio y es que al Papa y el que, ¿qué hace él por nosotros? Nada, sacar plata nomás, sacar recursos, matar gente. Y es ahí cuando él se pone a estudiar la palabra y se olvida de sus maestros antiguos de filosofía y de humanismo y todas esas cosas. Entonces, es ahí donde él tiene una experiencia con el Señor, empieza a tener una experiencia con el Señor Jesús. Y él pide sabiduría, por acá estaba, invocaba al Espíritu Santo, ¿ok? Él tiene una conversión acá, dice, comencé a suplicar fervientemente al Señor que me concediera luz, dice Zwinglio, y pues el Señor le dio luz, porque lo hizo de corazón sincero, y se apartó del escolasticismo, de toda esa cuestión del humanismo y la filosofía griega y todo eso, y se puso a estudiar como centro, su libro central, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Aprendió griego para poder estudiarlas en el idioma original del Nuevo Testamento, por lo menos del Nuevo Testamento y así. Entonces Zwinglio tiene una experiencia diferente. Aquí la gente ve el cambio, ¿ok? Bueno, siguiente parada. Entonces ahora Zwinglio se va a ir a otro lugar a trabajar, un lugar de más influencia, ¿ok? En 1516 fue llamado Zwinglio a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Einsiedeln había una virgen de la que se decía que estaba dotada del poder de hacer milagros. Sobre la puerta de la abadía estaba grabada esta inscripción: aquí se consigue plena remisión de todos los pecados.
En todo tiempo acudían peregrinos a visitar el santuario de la Virgen, pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Zwinglio, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del Evangelio a aquellas almas esclavas de la superstición. Bueno, siguiente parada, Einsiedeln. Bueno, yo que es un poco difícil de pronunciar. Un convento de Einsiedeln. Como ven, convento grande tiene su propia iglesia, ¿ok? Ese lugar entonces, claro, es que uno habla de conventos y ahorita uno se imagina no sé, un edificio. No, hermano, los conventos en esa época eran casi como pueblos enteros. Un convento era casi un pueblo, era un complejo religioso con iglesia, biblioteca, bueno, de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día son los pueblos, ¿sí? Porque todo eso se convirtieron en pueblos. Inicialmente fueron conventos, abadías y todo eso. Las abadías son más grandes que los conventos. Pero bueno, Zwingli entonces fue a predicar a Eisleben. ¿Y eso dónde queda? Entonces vamos a ver, Eisleben. Eso queda en este cantón amarillo. Creo que ahí se ve un poquito. Eisleben se pronuncia, Eisleben. Aquí este amarillo, central, cantón de Schwyz, ¿ok? Y el lugar es Eisleben. Es el convento. Entonces ahora se va a Eisleben. De Glarus se va a Eisleben. Listo. Él casi que visita todos los cantones de Suiza. Allí hay una virgen. En la inscripción de la entrada de la abadía dice, aquí se consigue plena remisión de todos los pecados. Es muy parecido a los Lutero, ¿no? La misma situación bueno, Lutero en su caso con las indulgencias, pero es muy parecido. O cuando él va a Roma, que ve la peregrinación y sube la gente de rodillas en las escaleras que decían que venía de Jerusalén y no sé qué cosas. Pues eso era común en esa época. Entonces, Zwingli, al ver la gente que iba ya en procesión y en el día de la gran fiesta anual de esa Virgen, habían esas peregrinaciones. Por eso hoy en día hay vírgenes en todo lado y hay esas peregrinaciones, ¿no? En cada ciudad y hay como un día de fiesta para esa Virgen. Así es. Entonces, en esa época, pues Zwingli, ya conociendo las escrituras, se sintió muy afligido ver cómo la gente, como lo dice acá, almas esclavas, veía Zwingli, y cómo los manipulaban. Les quitaban su plata y con la superstición las manipulaban, las manejaban a las almas. Hoy en día también hay esclavitud en ese sentido, hay superstición. La pandemia que nos pusieron, eso es superstición también. Nos hicieron creer, ¿sí? Hicieron creer al mundo que eso era terriblemente peligroso y bueno, y que eso venía de un vampiro, de un murciélago, bueno, un montón de cuentos y la gente los come. ¿Ve? No estamos muy lejos de esta época, o sea, ahorita también hay oscurantismo. Es como una edad media, pero cubierta de modernidad, por así decirlo. Pues la misma cosa. Un noticiero nos echa un cuento y la gente lo cree, nos lo creemos, pero enterito. Entonces, almas esclavas de la superstición. Bien, entonces dice Zwinglio, que les dijo Zwinglio a todos los que iban allá a ver la Virgen. No piensen que Dios va a estar en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar de la creación. Sea la que fuere la comarca en que ustedes habiten, Dios los rodea y los oye. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes, la invocación de la Virgen o de los santos, con lo que alcanzarás la gracia de Dios? ¿De qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones? ¿Qué eficacia tienen la rica capucha del fraile, la cabeza rapada,
el hábito largo y bien ajustado, y las zapatillas bordadas de oro. Lo que Dios mira es el corazón y nuestro corazón está lejos de Dios. Cristo, que se ofreció una vez en la cruz, es la hostia y la víctima que satisfizo eternamente a Dios por los pecados de todos los fieles. Así Zwinglio los reconvino, los llamó y les dijo, esto que están haciendo no hay ningún mérito en esto. ¿Sí? Dios también está en su humilde comarca si ustedes lo invitan. ¿Okay? Esto no consiste en obras muertas, dice acá Zwinglio. Bueno, si a alguien le llama la atención, bien pueda participar, ¿ok? No consiste en largas peregrinaciones, en ofrendas. No consiste en invocación de la Virgen, de los santos, ¿sí? Bueno, yo agregaría acá Zwinglio para nosotros, ¿no? No consiste en las juntas de iglesia a las que asistes, en los ritos religiosos a los que vas, en la fe de Jesús que repartes, o en los libros que repartes, ¿no? Eso no tiene ningún valor, ¿sí? ¿De qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones? A veces nuestras oraciones parecen rezos. Hay que cuidar de eso porque cuando se convierten en rezos porque tal vez nos mecanizamos y nuestra relación con Jesús no está viva. Me hace recordar, de hecho hace poco, eso lo tuvieron, no sé si es a nivel Colombia o no sé, pero para mí es como un rezo, ¿no? Para mí es como que le cuadren la agenda a uno de cuándo de orar, ¿no? Hacen ciertas planeaciones en las iglesias de que tantos días y está el tema y como que quieren, solo falta que le digan qué oración hacer, pero es como un rezo, es como una peregrinación, digo, es una cosa toda rara. Porque Cuando eso cuadran las viene, semanas de oración o el mes de oración y queda a la misma hora todos, o es muy raro eso, sí. sí, noten que cuando en la iglesia llaman a los 40 días de oración, justo empieza el miércoles de ceniza, que son 40 días antes de la Semana Santa. Porque todo está alineado con el catolicismo. Ahí podemos ver exactamente el control que tiene el papado con todas las iglesias protestantes. Y termina con unas conferencias, porque yo me acuerdo que Bolivia, Colombia y varios países terminaban siempre con unas conferencias en la Semana Santa. Sí, y adornan a veces los púlpitos con una cruz y un manto encima de la cruz en forma de M, de María. Y la iglesia ni se da cuenta. Esos planes vienen del papado. Esos planes vienen del papado. Nunca antes se hacían esos planes en la iglesia adventista en la época de los pioneros. No se hacía nada de eso. Bueno, entonces, sigamos adelante. Muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de Cristo. Estaban conformes con el antiguo camino del cielo que Roma les había marcado. Rehuían la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Muchos se enojaron, se chasquearon, porque viajaron muchos kilómetros hasta llegar acá a Schwyz. Y cuando el reformador Zwinglio les dice, eso no sirve de nada si su corazón está lejos de Dios. Entonces, muchos recibieron con desagrado estas enseñanzas. Pero desagrado no porque en su interior sabían que era verdad. Pero miren esto. Era más fácil buscar la salvación de sus almas a los sacerdotes. Cambia acá la palabra sacerdotes por pastor. Y verá que le queda igualito. Y al Papa que buscar la pureza de corazón.
Porque así es, hermanos. Es más fácil ir allá a una iglesia, hacer un 40 días de oración, un programa establecido donde usted ya, listo, cumplió. Y listo, no hay nada. Antes usted se divierte y en los sermones le echan chistes y lo amenizan y bueno, todas esas cosas que hacen, ¿sí? Pero buscar la pureza de corazón es más difícil. Acá lo está diciendo la hermana Juan. ¿Okay? Por eso algunos se enojan. Porque el camino que ha propuesto Roma es más fácil. Es placentero. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden, hermanos, el punto que el Señor nos quiere mostrar? Buscar la pureza de corazón es difícil y es duro. Porque te vas a estrellar con la realidad de quién eres realmente. Entonces no es una labor sencilla, tiene cierta agonía mental, cierto trabajo espiritual. Y eso es lo que estas almas de aquella época y de esta época no les gusta. No nos gusta. Es difícil para el ser humano. Esa fue la mala noticia, pero ahora veamos la buena. Otros, en cambio, recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observancias establecidas por Roma no habían infundido paz a su alma y, llenos de fe, aceptaban la sangre del Salvador en propiciación por sus pecados. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y, en consecuencia, el salario de Zwinglio menguó también, porque de aquellas sacaba su subsistencia. Pero se sentía gozoso al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. Ok, esa es la buena noticia. Otros sí aceptaron. Con alegría, dice acá. Ok. ¿Por qué? Porque las observancias establecidas por Roma no habían infundido paz a su alma. Ellos veían que hacían todas esas peregrinaciones, cumplían con todos los ritos, pero había algo que no les daba paz. Algo que no estaba bien. Entonces, cuando llega esta luz, pues la reciben con gozo. Ahora entienden por qué, de que todo eso no sirve para nada. ¿Ok? Y ellos mismos van a esparcir esa luz. Aquí es cuando Zwinglio se empieza a volver más famoso en Suiza y se empieza a saber de su nombre. Desde luego menguan las ofrendas a la Virgen y pues el salario de Zwinglio también mengua, pero él está contento porque él es consciente de eso y es más el gozo que siente, dice acá, al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. Eso es un gozo que vale más que el oro. Vale más que el oro. Así predicó Zwinglio, ciertamente con menos fuerza, pero con más moderación y no menos éxito que Lutero. No precipitó nada, conmocionó las mentes de los hombres, mucho más que el reformador sajón Lutero. Esperaba todo del poder de la verdad. Se comportó con la misma discreción en su trato con los jefes de la iglesia. Lejos de mostrarse inmediatamente como su adversario, como hizo Lutero, en cambio Zwinglio siguió siendo su amigo durante mucho tiempo. Aquí hay una diferencia entre Zwinglio y Lutero, pero es una diferencia de carácter, ¿sí? No quiere decir que uno actuó mejor que el otro, yo no lo veo así, ¿no? A menos que usted difiera. Pero yo lo que veo aquí es que Zwinglio tenía un carácter más prudente, no era tan mordaz como Lutero, porque Lutero era un colérico, de temperamento colérico, quiero decir, ¿sí? No es que uno esté mal que el otro, ¿no? El Señor usa los caracteres de forma diferente porque pues no o sea, Zwinglio no es como Lutero ni Lutero como Zwinglio, es lo que está diciendo Zwinglio acá. era amable, ¿cierto? Sí, era más prudente, más amable, más diplomático, podríamos decir.
Es como más suave, ¿no? Era más suave. Eso. Lutero es más cortante, él sí de una va diciendo, sí, Roma es la ramera Apocalipsis 17, por así decirlo, de una sola vez, así, tajante. Entonces, pero Zwinglio no. Zwinglio dice acá, siguió siendo amigo de la iglesia mucho tiempo más, no se mostró inmediatamente como adversario de la iglesia, que fue lo que hizo Lutero, ¿no? No quiere decir, vuelvo y digo, que es que Zwinglio lo hizo mejor que Lutero, no, no, porque es que alguien como Lutero se necesitaba, ¿sí? Alguien como Lutero se necesitaba y Dios usó tanto a Lutero como a Zwinglio, cada uno en su carácter. ¿Listo? O sea, esto no se trata de que alguien lo hizo mejor que el otro, no. Cada uno tenía defectos, pero también cada uno tenía virtudes, fortalezas en su carácter. Dios usa al hombre, al ser humano, así como es en su personalidad, y él sabe mejor cómo usarlo. De pronto, Lutero en Suiza no le hubiera ido tan bien, ni Zwinglio en Alemania no le hubiera ido tan bien. ¿Sí entienden cómo es el asunto? Así trabaja el Señor. Entonces, así fue con los profetas en la escritura. Ningún profeta fue igual al otro. Cada uno tenía su carácter, ¿sí? Algunos eran mordaces, así como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Él era mordaz, así, cortante, como Lutero. Entonces, era su carácter. Pero Juan el Bautista no era como otro profeta, digamos, como Oseas, más melancólico, ¿sí? Eh, más de un temperamento más tranquilo, más prudente, cortés, sí, es diferente el carácter. Entonces, es lo que estamos aquí como mirando, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, ¿no? ¿Listo? Bien. Varios cantones, en efecto, disgustados con el servicio papal, estuvieron a punto de romper con él. Pero los legados se halagaron a sí mismos de que retendrían a muchos ganando a Zwinglio, como ya habían ganado a Erasmo, con pensiones y honores. Los legados Ennius y Pusey visitaron con frecuencia Eisenach, bueno, desde donde, considerando su proximidad a los cantores democráticos, sus negociaciones con estos estados eran más fáciles. Pero Zwinglio, lejos de sacrificar la verdad a las exigencias y ofertas de Roma, no dejó escapar ninguna oportunidad de defender el evangelio. Cuando él no se mostró como adversario de la iglesia, tampoco dejó escapar ninguna oportunidad de defender el evangelio, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Y aquí es cuando llegan los legados papales, los representantes del Papa. Ya había uno que hemos visto, el cardenal Schinner, pero acá llegan otros dos, Pucci y Ennius, ¿ok? Dos legados papales, esos complicados. Y entonces ellos iban allá a buscar alianzas, ¿ok? Dice acá que varios cantones ya estaban disgustados con el servicio papal y estuvieron a punto de romper con él. Ya se estaba formando allí como, sí, el evangelio va a dividir, hermanos. Quiéralo o no, eso va a formar divisiones. Entonces ya habían unos cantones como disgustados con ese servicio que le estaban prestando al Papa como militares. ¿Okay? Entonces, Ennius y Pusey estaban allá negociando y estaban tratando de ganarse a Zwinglio, así como se ganaron a Erasmo. ¿Cómo se ganaron a Erasmo de Rotterdam? Ahí es que está la respuesta, con pensiones y honores. Por eso Erasmo no se volvió reformador, porque él sabía que si se volvía reformador iba a perder su pensión y su honor. Pero Zwinglio demostró que sí podía ser reformador y ganar pensiones con los, con los mismos papas. Es una cosa que es increíble lo que hizo el Señor aquí con Zwinglio, ¿sí?
miremoslo aquí en el siguiente diapositiva. Habló con la misma libertad al cardenal Pushy. 4 veces volvió a la carga. Con la ayuda de Dios, dijo, seguiré predicando el evangelio y esta predicación hará sacudir a Roma. Luego explicó al prelado lo que decía de lo que debía hacerse para salvar a la iglesia. Pushy prometió todo, pero no hizo nada. Zwinglio declaró que renunciaría a la pensión del Papa. El legado le suplicó que la mantuviera, y Zwinglio, que no tenía entonces intención de ponerse en abierta hostilidad contra el jefe de la iglesia, consintió en recibirla durante 3 años más. Pero no creas, añadió, que por amor al dinero me retracto de una sola sílaba de la verdad. Pushy, alarmado, consiguió para el reformador el nombramiento de acólito del Papa. Esto fue un paso hacia mayores honores. Roma pretendía asustar a Lutero con sus juicios y ganar a Zwinglio con sus favores. Contra el primero lanzó sus excomuniones, al otro le arrojó su oro y sus esplendores. 2 estrategias, ¿no? Diferentes. Sí, lo que pasa es que con Lutero no se podía. O sea, Lutero era firme como una roca. Entonces, él no se le podía con esas cosas. Pero Zwinglio, miren que Zwinglio, él renunció a la pensión del Papa. Pero mire que el legado le suplicó que la mantuviera. Y entonces Zwinglio, bueno, está bien, pues él verá. Y 3 años más le dio la pensión el Papa. Ese fue el Papa, en esta época estaba León X, le dio la pensión. Primero, él recibió una pensión con Julio II, ¿sí? De 50 florines. Y luego ahora con León X, 3 años más. Bueno. Pero curioso que Zwinglio le dice, pero no creas que por amor al dinero me retracto de una sola sílaba, la verdad. O sea, yo no me voy a retractar de nada. ¿Y Pucci qué hizo? Fue y le buscó un nombramiento del Papa y el Papa lo nombró acólito. Ser acólito del Papa, eso es un gran honor, ¿no? En esas esferas, ¿no? Porque eso es un camino hacia mayores honores. Entonces, Zwinglio, pues bueno, está bien, me nombraron acólito del Papa. Eso le va a dar más influencia. Entonces, acá habían 2 estrategias. Contra Lutero, asustarlo, amedrentarlo, intimidarlo. Contra Zwinglio, ganárselo con favores, esplendores, honores, pensiones y todo eso. Bueno, pues tanto Lutero como Zwinglio igual se mantuvieron firmes, que eso es lo importante. ¿Sí? No por eso se apartaron. Y eso era una lección para Erasmo. El que todos querían tanto Erasmo, este acá, el que escribió el Nuevo Testamento en griego, el Textus Receptus, del cual muchas Biblias hoy en día traducen el Nuevo Testamento, entre esas la Reina Valera. Este señor nunca se puso del lado de la reforma, nunca. ¿Por qué? Por miedo a perder las pensiones y las posiciones y todo lo que le daba Roma. ¿Sí notan? Pero acá el mismo Zwinglio demuestra que cuando uno está firme con el Señor, puede tener las 2 cosas. Si el Señor las da, pues bienvenido sea. Porque Zwinglio no se retractó de nada. Y le dijo y le puso bien claro a Pucci, yo no me voy a retractar de nada si me den plata. Y Pucci lo que hizo fue darle más cargos y más, más honores. El Señor es maravilloso, hermano, eso es increíble. Bueno, pues eso le va a servir a Zwinglio para esparcir aún más el evangelio. Y así lo quiso Dios. ¿Qué podemos hacer? Pues bendito sea el Señor. En Alemania, la venta de indulgencias había sido encomendada a los dominicos y era dirigida por el infame Texel. En Suiza, el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos, bajo la dirección de un fraile italiano llamado Sansón, 1518. Había prestado ya buenos servicios a la iglesia y reunido en Suiza y Alemania grandes cantidades para el tesoro del Papa. Cruzaba entonces a Suiza, atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias
y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la reforma hacía disminuir el tráfico de las indulgencias, aunque sin detenerlo del todo. Todavía estaba Zwinglio en Einsiedeln cuando Sansón se presentó con su mercadería en una población vecina. Enterándose de su misión, el reformador trató inmediatamente de oponérsele. No se encontraron frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar aquel lugar y tomar otro rumbo. Llegan los vendedores de indulgencias. ¿Se acuerdan que Lutero también tuvo que hacer frente a uno que se llamaba Tetzel? Pues bien, para Suiza pusieron al amigo de Tetzel, porque ambos eran amigos. Y el amigo de Tetzel se llama Sansón. Y Sansón llegó allá con su cofre, el mismo que usaba Tetzel, para sentarse en una plaza pública de los pueblos y empezar a dar indulgencias a cambio de ofrendas. Indulgencias en donde se podía la persona pecar hasta de los pecados que no había cometido, imagínense. Y pagaba para eso. Indulgencias donde podía sacar a sus supuestos familiares del supuesto infierno donde se encontraban. Bueno, una cantidad de cosas que ustedes, hermanos, y nosotros ya hemos estudiado. Pues Zwinglio también tuvo que hacer frente a eso, pero en Suiza a Samson sí le fue muy mal con las indulgencias. Zwinglio desde el púlpito se le enfrentó y advirtió a todas las personas que no se pusieran a comprar eso porque era un tumbe, un robo. Y el señor Sansón pues salió de allá, de donde estaba Zwinglio, en este cantón amarillo. Perdón, por acá se me perdió. Acá el amarillo, switch. Y se fue porque no vendió ni una indulgencia. 1518, Lutero ya había puesto las tesis allá en la puerta de Wittenberg, la catedral de Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, perdón, iglesia Castillo. Ya había puesto las 95 tesis contra las indulgencias y ahora Zwinglio se le enfrenta a Sansón. Miren, este era el cofre que ellos usaban para recoger las ofrendas. Era del tamaño de dos freezer unidos, dos neveras, dos congeladores. Era bastante grande. Imagínense, todo eso lo llenaban de monedas. Se las llevaban al Papa. Y eso se lo llevaban al Papa, exactamente. No, eso se repartía, ¿no? Porque ahí cabe un montón de oro. Una parte le quedaba al vendedor de las indulgencias, otra parte le quedaba al obispo de la zona y otra parte para pagar la franquicia del derecho de venta al Papa. Así funcionaba la cosa. Eso era con franquicia y todo. Entonces, bueno, ya se puede imaginar cuánto dinero nos recogían en esos cofres tan grandes. Este es el que usaba Tetzel allá en Alemania, está ahí expuesto en la iglesia San Nicolás, en un pueblo que se llama Jüterbock, en Alemania, para que tengamos idea de cómo era de grande el cofrecito, ¿no? Y ahí eso lo llenaban de monedas y monedas. Bueno, siguiente parada de Zwinglio. Zwinglio va a salir ya de ese lugar de Einsiedeln, de ese convento de Einsiedeln, y se va a ir ahora a Zúrich, ¿ok? Gran cantón de Zúrich, tal vez el segundo más importante después de Berna, es Zúrich. Y allá va a ir nuestro reformador, el que estamos estudiando en el día de hoy, Zúrich. ¿Listo? Siguiente parada, Zúrich. Bien, hermana María Doris, vamos con Zúrich. Es bien Listo, hermano. interesante. A ver. Dice, los trabajos de Zwinglio en Einsiedeln le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. Pasados 3 años, 1519, fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la Catedral de Zúrich.
Era esta ciudad en aquel entonces la más importante de la Confederación Suiza, y la influencia que el predicador pudiera ejercer en ella debía tener un radio más extenso. Pero los eclesiásticos que le habían llamado a Zúrich, deseosos de evitar sus innovaciones, procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Bueno, acá a Zwinglio lo mandan a nada más y nada menos que la Catedral de Zúrich. Ya no es una iglesia, ya no es una iglesia de pueblo, no, es la gran catedral de la ciudad de Zúrich. En esa época era un centro muy importante, no solo para Suiza, sino para Europa. Entonces, 3 años después de Eisidel, esto es un poco difícil de pronunciar, yo sé, hermano, pero mire, acuérdese de Einstein, ¿ok? Eso es alemán, entonces cuando vean EI, se pronuncia AI. No se pronuncia EI, sino AI, Eins. Y ese CIE se pronuncia como sí. Y el resto como lo ve acá, Einsidel. Bueno, Einsidel. Ahí sí se pronuncia ese lugar. Pero bueno, ya nos vamos de ese lugar y nos vamos a Zúrich. ¿Ok? Entonces, allí va a tener una influencia mayor porque es la catedral de Zúrich. Entonces, los eclesiásticos de Zúrich, los administradores, los curas que estaban allí, porque una catedral tiene mucha gente alrededor, pues le llaman a Zúrich, pero le van a decir cómo son las instrucciones para trabajar en Zúrich. Atención a las instrucciones. Hermana. Tengo una ¿Sí? duda. Sí, señora. Tommy, ¿esa confederación suiza eran los 13 cantones? Sí, los 13 cantones Listo. más los países aliados que están acá a los bordes. En Ya. blanco, que son sí, unas zonas que no están coloreadas, son blancas. Son países aliados también de la Confederación. Ya, Entonces, en el futuro van a ser parte de Suiza, pero todavía no. ya. Bueno, Ok. gracias. Que Carolina está acá conmigo, que ella quiere participar. Amén, hermana. Bueno, entonces se va a estrenar aquí en la tarde de hoy con los siguientes 2 diapositivas. Vamos a leer las instrucciones que les dan los eclesiásticos de Zúrich a Zwinglio. Cuando llega le dicen, Zwinglio, escúchanos bien. Pondrás todo tu cuidado en recaudar las rentas del cabildo, sin descuidar siquiera las de menor cuantía. Exhortarás a los fieles, ya sea desde el púlpito o desde el confesionario, a que paguen los censos y los diezmos, y a que muestren con sus ofrendas cuánto aman a la iglesia. Procurarás multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, de las misas y en general de todo acto eclesiástico. Respecto a la administración de los sacramentos, a la predicación, a la vigilancia requerida para apacentar la grey, son también deberes del cura párroco. No obstante, puedes descargarte esta última parte de tu ministerio tomando un vicario sustituto, sobre todo para la predicación. Tú no debes administrar los sacramentos, sino a los más notables. Y solo después que te lo hayan pedido, te está prohibido administrarlos sin hacer distinción de personas. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué le están pidiendo a Zwinglio? Bueno, si vas a trabajar acá, tienes que multiplicar las rentas. Básicamente le están diciendo, platica. Acá lo importante es la plata. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Bueno, por lo menos son fronteros, ¿no? No como ahora que todo es tapado ahí, ¿no? Allá eran fronteros. Bueno, aquí nos interesa es las rentas, ¿sí? De las misas, enfermos, todo acto eclesiástico, por favor hay que aumentarlas. Ayúdenos, Zwinglio, con eso. ¿Ok? Que paguen los diezmos, los censos. Bueno, la iglesia tenía una cantidad de pagos por cualquier cosa. Y luego le dicen también, y para esas tareas de predicación, de apacentar la grey, puedes usar un vicario sustituto. Un vicario sustituto es de esos
jovencito, es un cargo menor. O sea, mire cómo disminuía ante estas labores que son las más importantes, ¿no? Y dice acá, tú no debes administrar los sacramentos sino a los más notables, o sea, a los duques, a los príncipes que lleguen, eso los atiendes tú, pero solo después de que te lo hayan pedido, o sea, no se vaya a regalar tan fácil. Prohibido administrar los sacramentos sin hacer distinción de personas, o sea, qué cosa tan terrible, hermanos. La Biblia dice, no haréis acepción de personas. Y acá ellos les están diciendo, prohibido hacer esto sin hacer acepción de personas. O sea, terrible, hermano, cómo se manejaban las cosas en la iglesia. Bueno, esas son las condiciones de trabajo. ¿Y ahora qué va a decir Zwinglio con esto? ¿Qué va a decir Zwinglio? Zwinglio oyó en silencio estas explicaciones y en contestación, después de haber expresado su gratitud por el honor que le habían conferido al haberle llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se había propuesto adoptar. La vida de Jesús ha estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el Evangelio según San Mateo, ciñéndome a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y compartiéndola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. A la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdad, en la verdadera fe, es a lo que consagraré mi ministerio. Bueno, O muchas sea, gracias. no aceptó lo No, de ella. no, él dice, no, yo voy a predicar. Y si yo no voy a dejar la predicación como algo de segunda clase o algo menos importante, no, yo voy a predicar. Además, no voy a leer esos trocitos que dicen en la misa, no. Yo voy a leer el Evangelio según Mateo. Voy a leerlo de capítulo 1 al último capítulo de Mateo. Cada domingo voy a leer un trozo y lo voy a explicar y voy a escudriñar la palabra y voy a enseñar a la gente a escudriñarla, dice acá. Pero no con mi inteligencia, sino por medio de ardientes y constantes oraciones. Mire qué hermoso eso. Y dice, a la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción, la verdadera fe, es lo que consagraré mi ministerio. Bien. También ya tiene, o sea, su inglés firme también. Es él no, por más que sea la catedral de Zúrich y eso, y los sentaron allá en tremenda salón con esos prelados bien vestidos y todo, no, él no se dejó intimidar por eso. Él sabe muy bien cuál es su labor. Bueno, ¿y ahora qué van a decir los, los eclesiásticos de Zúrich con esto que Zwinglio les está diciendo? ¿Mm? Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron este plan y procuraron disuadirle de adoptarlo, Zwinglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en lo pasado, en tiempos de mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba, y el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. Muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios, se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició Zwinglio su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zurich, como en Einsiedeln, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Bueno, entonces son las reglas de Dios, no las de ellos. Es maravilloso esto. Zwinglio se mantuvo, ¿qué? Firme. Hermanos, nos falta firmeza. A veces no somos firmes, vamos como las olas del mar, como el viento, para allí y para acá. No, hermanos, tenemos que ser firmes. ¿Sí? Y el Señor no dice que no nos equivoquemos, pero el Señor requiere firmeza. La firmeza es el primer paso para tener más fe. ¿Ok? La firmeza es el primer paso para desarrollar más fe.
con el Señor Jesús. Porque hay cosas que el Señor Jesús no va a hacer, no va a hacer por nosotros, ¿sí? Él no nos va a obligar ni va a elegir por nosotros, porque Él nos ha devuelto el poder de elegir. El poder de la voluntad nos lo ha devuelto. Entonces, ¿qué pide Jesús de nosotros? Pues que ejerzamos el poder que nos ha devuelto. Él no va a decidir por nosotros. Se tiene que mantenerse firme, ¿sí? No me voy a dejar inocular en el nombre de Jesucristo, ¿no? No con mis propias fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Eso es firmeza, ¿sí? Eso es firmeza. Quiero dejar de ser tan incrédulo, Señor, ayúdame. Eso es firmeza. Quiero tener un corazón puro, revélame lo que hay adentro. Eso es firmeza, ¿sí? Ejemplos para que usted vea cómo se aplica esto a la vida diaria. Bueno, y el Señor lo respalda porque los eclesiásticos, rascándose la cabeza, desaprobaron el plan y trataron de convencerle de no adoptarlo, pero Zwinglio se mantuvo firme. Dice, yo no voy a introducir nada de cosas nuevas acá, es lo mismo que hacía la Iglesia Católica por allá antes de Constantino. Entonces, ante eso, pues ellos decían, rascándose la cabeza, pues, ¿qué podemos hacer? Además, Zwinglio, recuerden que es acólito del Papa, recuerden que tiene pensión del Papa, ¿y qué le van a poder decir contra eso? Pues nada. Si ven el Señor cómo utiliza estas cosas para abrir puertas también. Eso es increíble lo que está sucediendo acá. Y decía Zwinglio desde el púlpito a todos los de la Catedral de Zúrich, es a Jesucristo a quien deseo conducirlos, a Jesucristo, verdadero manantial de salvación. Cuando Zwinglio empieza a predicar de esa forma, la gente, mejor dicho, se llena de regocijo, de júbilo. O sea, esto es como escuchar, mejor dicho, lo que siempre el alma ha querido escuchar, hermanos. Esto es en esta época la historia, hermanos, que esto se va a volver a repetir con esta verdad maravillosa. Entonces, no es cualquier cosa lo que está acá sucediendo. Y cuando Zwinglio no se redirige a sí mismo, miren, él no dice, sígame, no, yo quiero conducirlos es a Cristo. Ah, qué hermoso, hermanos. Es a Cristo que deseo conducirlos. En torno al predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época. Muchos regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios. Aquí en Zúrich, donde Zwinglio, pues, digámoslo así, ensalza al Señor Jesús, muestra al Salvador y la gente queda arrobada de felicidad. Miren lo que dicen. Este es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto, decían los que asistían a la catedral de Zúrich. Muchos quedaron impactados con las predicaciones de Zwinglio, hermanos. Y bueno, y así sucedió. El éxito que tuvo Zwinglio fue tremendo. Y de paso, pues se aumentaron las, las ganancias de la iglesia, pues porque había mucha gente y dejaba sus ofrendas. Entonces, al final, estos señores que le dijeron cómo hacer las cosas a Zwinglio, pues calladitos, porque a la final lo que querían era plata, pues ahí tienen plata. Pero Dios lo que quiere es mostrarles a Jesucristo a estas pobres almas. Hermano, yo tengo como una pregunta, porque Sí, es que uno señora. mirando la situación de los otros reformadores, o sea, de Lutero, Jerónimo era otro, el que era Juan amigo Haas de y Jerónimo. Juan Haas también. O sea, yo me hago esta, si ellos hubiesen hablado, si este amigo hubiera hablado en el tiempo de ellos, inmediatamente hubiera ido a la hoguera. Fueron Tal vez sí. temporadas muy diferentes. Estamos en siglo XVI con él, ¿verdad? Sí, Juan Haas Y fue con los siglo otros XV. dos, imagínense, o sea, como que yo lo que veo es que fueron muy condescendentes con este personaje.
porque como él habla y esa firmeza era que en tiempo antiguo ya lo hubieran cogido, lo hubieran metido a la cárcel, ¿qué no lo hubieran hecho? Pero no, yo veo que a él lo dejan, que hable, que actúe y no pasa nada. Sí, es como extraño, ¿verdad? Bueno, uno porque recuerden que hay una facción papal que está tumbando a la otra. O sea, que hay una conspiración contra la propia iglesia, ¿no? La iglesia acá está dividida. Y segundo, pues Dios está permitiendo eso para que salga a la luz la palabra tanto tiempo oculta. Entonces son otras épocas, es verdad. Han pasado 100 años desde Juan Hus y Jerónimo. Entonces aquí Zwinglio tiene el apoyo del Papa. Cosa impresionante. Y Lutero en Alemania tiene el apoyo de los príncipes de Alemania. ¿Sí notan? En ambos tienen apoyo. Pero es que es Dios quien está detrás de ese apoyo también. O sea, no es que hay que unir las dos cosas, ¿sí? Hay una conspiración contra la propia Iglesia Católica para tumbar al papado de la propia Iglesia Católica y montar sus propios papas. Pero por el otro lado está Jesús manejando esta obra. O sea, Él permite esto, que es la Iglesia Católica se divida y esa división provoca dos bandos. Uno de esos bandos es el que está apoyando a estos reformadores. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque se necesita influencia, se necesita dinero, porque estos reformadores tienen que viajar, tienen que comer, tienen que darle a sus amigos, tienen que, o sea, necesitan recursos, necesitan escribir libros, imprimir libros, se necesitan recursos. Entonces Dios usa los mismos recursos del enemigo, pues tanto que han robado, pues paguen ahora. ¿Sí me entienden cómo es? Es que Dios es impresionante cómo maneja las cosas, hermanos. Hermano, Es, estaríamos como, perdón, como que ahora estamos por la misma situación, estamos viviendo eso mismo, sí, pareciera, ¿verdad? parecidos. Sí, señora. Sí, que así trabaja el Señor. Es impresionante. Entonces, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan en la Biblia cuando estos dos leprosos llegan a un campamento de los sirios y los sirios todos se asustan y piensan que llegó el enemigo y se van todos y los leprosos quedan ahí con todas esas riquezas de los asirios y le avisan a Israel, no, acá llegamos, todos se asustaron, pero fue cosas de Dios. O sea, los mismos enemigos terminan pagándole a los siervos de Dios porque es para el honor de Dios que está sucediendo estas cosas. ¿Eh? Por eso el que está sentado, el que está predicando acá, Zwingli, está siendo financiado por el propio enemigo. Solo que allá el enemigo Roma está dividido. Se pelearon allá. Hay dos facciones que están agarradas allá y no les importa usar la misma Biblia para darle la cabeza al otro. No les importa. Y Dios dice, eso me sirve, hágale. ¿Sí? Dios dice, esa guerra me conviene, o sea, para honra y gloria del Señor. Porque yo lo que quiero es que las almas vean la palabra. Y allá que se agarren como quieran, pero lo importante es que la gente está escuchando la palabra. ¿Ven? Y eso es lo que Dios quería. Me llama la atención esta frase que pusiste acá, bueno, que ya la leímos, pero dice, este es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Bien curioso el ejemplo que sacan, ¿no? Porque de todas maneras es la influencia de Egipto la que está allí, ¿no? Sí, el mismo Egipto espiritual, que tiene en oscuridad a la gente. Por aquel tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de la reforma mandó a Zurich a un tal Luciano que llevaba consigo varios de los escritos de Lutero. Este amigo residente en Basilea había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la luz. Averigüen, dijo a Zwinglio en una carta, si Luciano posee bastante prudencia y habilidades. Si así es, mándelo de villa en villa, de lugar en lugar y aún de casa en casa entre los suizos, con los escritos de Lutero,
y en particular con la exposición de la oración dominical escrita para los seglares. Cuanto más conocidos sean, tanto más compradores hallarán. De este modo se esparcieron los rayos de luz. A Como un Suiza, colportor, ¿no? sí, Pero en época de persecución, ¿no? sí, colportor del siglo XVI, mandan a un tal Luciano, sí, no hay mucha información de quién es él ni nada, pero lo mandan de Alemania con los escritos de Lutero, porque en ese momento ya empieza a salir a impresión muchos de los escritos de Lutero y llegan a Suiza, entonces esto complementa la obra de Zwinglio y Zwinglio pues desde luego no se va a oponer a que la gente, porque lo que están predicando es lo mismo. Zwinglio no es mucho de escribir, él escribe, pero no así tanto como Lutero, ¿no? Lutero es más académico y todo esto. Entonces estos escritos llegan a complementar esa obra y prácticamente pues se llegan a impulsar también la obra de Zwinglio porque ambos están hablando de lo mismo, justificación por la fe. ¿Ok? Entonces mandan a este Luciano de villa en villa, de casa en casa, para que compren estos libros. ¿Ok? Y hacen una oración dominical para los seglares. Los seglares son aquellos que están vinculados con la Iglesia Católica, pero que no son del clero como tal. Ahí están burgueses, ahí están gente así que están conectadas con el catolicismo. Le hacen ahí una oración dominical como, no sé, para capturar la atención de ellos. Y ahí debajo va el libro de Lutero, de justificación por la fe, una cosa así hacen, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo acá. ¿Listo? Entonces, ese es el momento en que llega a Suiza los escritos de Lutero, cuando Zwinglio está predicando en Zúrich. O sea, ¿sí en que todo es coordinado? Zwinglio está en la cumbre de su carrera, por así decirlo, como reformador. Dios lo pone allá en una de las mejores catedrales de Suiza. Elena de White estuvo en esa catedral conociéndola también, dicho sea de paso. Y en ese momento, cuando Zwinglio está en el auge de su carrera, Lutero está también siendo impulsado fuertemente. Le están imprimiendo y traduciendo todos sus escritos. Y como, bueno, la ventaja es que en Suiza hablan alemán, es uno de los idiomas oficiales, entonces no hay que traducir, llegan los libros de Lutero derechito. ¿Ven? La gran oportunidad. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos. A medida que se levantaban en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes, con tal de que abundase el dinero en la tesorería de la iglesia. De modo que, seguían adelante dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que le ofrecía por medio de Cristo. Roma que daba licencia para pecar, haciendo de esto un recurso para acrecentar sus rentas, y los reformadores que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como propiciación y redentor. Dos movimientos. Uno ofrece el perdón de los pecados por dinero y el otro ofrece el perdón de los pecados por medio de Cristo. Un movimiento da licencia para pecar. El otro movimiento enseña el camino de Cristo para dejar de pecar. Qué diferente, ¿no? Hoy en día será también así, Sí, que se señora. ofrece el perdón de los pecados por dinero. Oiga, hermano, a mí Claro. me parece eso tremendo, o sea, como auspiciar los crímenes para que luego fueran ellos pues, a pedir perdón y sus indulgencias, como dicen. Pero, o sea, la misma iglesia auspiciar semejante situación tan tremenda. O sea, terrible eso me parece. O sea, vaya mate, vaya sacrifique, no interesa, asesine. Usted puede venir y ya con eso se limpia. Tremendo. Sí.
Solo pagando. Es enseñar a la gente, o sea, le da licencia para pecar. ¿Cómo se traslada esto a nuestra iglesia? Yo recuerdo que siempre quedaba en mi mente que cuando yo hacía Santa Cena se me borraban todos los pecados. Aún así nunca recuerdo a algún pastor que hubiese mencionado eso explícitamente. Yo por lo menos no lo escuché, pero sí en mi mente estaba esa idea. Y de que uno salía de la Santa Cena y como que comenzaba de cero otro ciclo. Entonces yo salía limpio y tenía 3 meses para otra vez ensuciarme, pecar, enlodarme. Y luego llegaba la otra Santa Cena. Entonces otra vez me limpiaban, por así decirlo, solo con participar y con, desde luego, arrepentirse y todo eso. Hermanos, eso es católico. Eso es católico. Sí, o sea, camufladamente nos van introduciendo esas ideas. ¿Sí? De hecho, las recipientes que se usan para el pan de la Santa Cena son los mismos que se usan para guardar las hostias católicas. Y algunas tienen una cruz en la tapa, de donde se guarda el pan de la Santa Cena. Todo ha sido camuflado, hermanos. El pensamiento católico se ha infiltrado en la iglesia adventista de un modo tan camuflado e imperceptible que no nos damos cuenta. Y uno se siente que cuando sale de Santa Cena, tiene una licencia para pecar durante los 3 meses que vienen. Así, esa es mi experiencia, no quiero decir que sea la de ustedes. Llegó a un punto en donde yo no pude tomar la Santa Cena porque estaba ahogado de tanta inmundicia en mi vida. No la pude tomar. Me acuerdo que una hermana se acerca. Eso no fue en Colombia, fue en un país X. Una hermana de otro país que ni me conocía. Y yo a esa iglesia iba la primera vez y era Santa Cena y yo no pude tomar la Santa Cena. Y esa hermana se acerca y me dice, Dios me dijo que te dijera que no importa lo que hayas cometido, Él quiere ayudarte y está dispuesto a perdonarte. Ese fue el mejor sermón que yo haya escuchado en años. Y la hermana cogió y se sentó, sin conocerme, sin nada. Fue Dios el que le puso esas palabras. Yo estaba muy mal, muy mal. Finalmente, no me acuerdo si tomé la Santa Cena, pero desde ese día me sentí muy mal haciendo eso. Pecando y haciendo devociones, pecando, haciendo devociones, pecando, haciendo devociones. Un círculo del que ya me sentía extasiado, hermanos. Bueno, yo les cuento eso simplemente para que miremos que sí hay romanismo, papismo en la iglesia adventista. Ok, camufladamente, ¿no? Sí, yo también crecí con ese concepto y debió ser porque alguien me lo dijo en la iglesia de que si tomaba la Santa Cena era de cero. Y bueno, sí, no era como una fiesta, no era algo como muy serio, fúnebre realmente para mí. Era algo como raro, ¿no? Decían que uno tenía que quedarse serio, que sí, cuando es una fiesta es algo de alegría, que es con seriedad, pero tampoco algo fúnebre, ¿no? Para mí era algo como muy fúnebre. Pero recuerdo yo que el concepto, ¿no? Que se tenía de lo que yo recuerdo, sobre todo cuando pequeña, que si uno estaba en estos clubes que se inventaron o en
sin cargos o como activo, por decirlo así, pues tenía licencia para pecar porque no importaba realmente de tu vida cómo estaba. Si yo estaba en un coro, tenía una vida terrible, fumaba, hacía de todo, pero yo estaba en el coro, pero yo estaba con los clubes. Y la iglesia, que el club no era así como muy juicioso, era una iglesia que supuestamente si no estaba a la altura de otros o si no tenía el campamento de otros, si no hacía lo de otros, era una iglesia que espiritualmente estaba mal. Entonces la medían de una forma que yo no entendía porque realmente no se debía medir por eso. No era el motivo porque podía ser totalmente lo contrario la condición de cada persona, ¿no? Entonces es como también miden a los jóvenes o miden a los adultos y realmente están viendo lo externo, pero no están viendo los corazones que realmente Jesús sí sabe cómo están. Bueno, esta reflexión es para que usted mire su propio caso. ¿Sí? Y aclaramos que amamos a nuestra iglesia adventista. Yo por lo menos la amo mucho. Me duele lo que sucede allí porque Roma se ha infiltrado. Pero ya llegará el momento en que muchos hermanos sean liberados de esta esclavitud, este yugo, como el Señor tuvo misericordia con este servidor. Vamos a la última diapositiva. En Zurich predicó Zwinglio con ardor contra estos monjes traficantes en perdón. Y cuando Samson se acercó a dicha ciudad, le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. No obstante, logró al fin introducirse por estratagema, pero a poco le despidieron sin que hubiese vendido ni un solo perdón y no tardó en abandonar a Suiza. Otra vez Sansón. Le llega a Zúrich, otra vez a Zwinglio. Pero esta vez le va mal, 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 mal. No vendió ni una sola indulgencia. Acá sí lo sacaron fue por consejo, del mismo consejo de Zúrich, la asamblea de Zúrich le dijo, no, acá ni se acerque. Y él logró meterse ahí por estratagema, como dice ahí, engañando. Pero de todos modos no vendió nada. Quiere decir que la gente estaba respondiendo y estaba entendiendo el mensaje. Por lo menos no dejarse engañar, ¿no? Y estaba abriendo los ojos, estaba despertando. ¿Ok? Bueno, llega finalmente. Podemos sí, terminar con este pedacito que es la plaga. Llega la plaga a Suiza. La pandemia llega a Suiza. Zwinglio tiene que enfrentar la pandemia también. Y bueno, a Zwinglio lo invitan por allá a un sitio donde hay cascadas muy bonitas en Suiza. Y mientras eso llega, la gran peste a Suiza, la gran peste. Zwinglio estaba escondido entre las rocas colosales que rodean el furioso torrente del Jamina, cuando le informaron de repente que la peste o la gran muerte, como se llamaba, había estallado en Zúrich. Apareció con todo su terror en el mes de agosto de 1519, en el día de San Lorenzo, y duró hasta Candelaria, arrasando con 2.500 habitantes. Bien. Desde el mes de agosto de 1519, el día de San Lorenzo, hasta Candelaria. ¿Ok? 2.500 muertes. Pandemias. Recordemos que esta pandemia es creada también. La peste negra. ¿Ok? Y recordemos que están las dos facciones peleando. ¿Ok? Entonces se lanzan con una u otra cosa. Es increíble, claro. Preciso cuando Zwinglio y Lutero están en su mayor, digámoslo así, éxito, llega la peste. ¿Ok? Llega la peste. Justo ahí. O sea, eso sincronizado. ¿Sí? Sincronizadito. Entonces, para que veamos que también aquí detrás todo esto está orquestado. Esto, desde luego, es un problema grande. Zwinglio no estaba en Zúrich en ese momento cuando estalla la peste negra. ¿Ok?
Dice, un fuerte impulso recibió la reforma con la aparición de la peste o gran mortandad que azotó a Suiza en el año 1519. Al verse los hombres cara a cara con la muerte, se convencían de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro sobre el cual basar su fe. Pero ven el efecto. Aunque esto es orquestado, hay un efecto bueno. Llama a los hombres al arrepentimiento, ¿sí ven? Y a los que compraron, a los que pocos que habían comprado las indulgencias, ahora sí decían, ¿para qué me sirve esto? No sirve para nada. ¿Sí? Entonces miren el efecto. Hermana Lucy, siga con el siguiente que hace parte del mismo párrafo, por favor. Sí, señor. Zwinglio se contagió en Zurich y se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarle y circuló por muchos lugares el rumor de que había muerto. En aquella hora de prueba, su valor y su esperanza no vacilaron. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta allí alcanzada para perdón de los pecados. Gran problema. Zwinglio se contagia de la peste. Cae en cama y está moribundo. Todos sus amigos empiezan a llorarlo porque enfermarse de la peste era algo, 1 de cada 4 se salvaba, o sea, era bien complicado si se contagiaban. Y lastimosamente, bueno, Zwinglio cae en cama, pero se aferra al Señor. Y estando enfermo, compone un himno que dice: mi puerta se ha abierto, aparece la muerte. Mi Dios, mi fortaleza, disipa todos los temores. Oh Jesús, levanta tu brazo traspasado y quebranta la espada que provocó la alarma. Pero en mi alma, en el mediodía de mi vida, tu voz llama, entonces yo obedezco. Ay, déjame morir porque yo soy tuyo. Tus mansiones, tal fe como la mía, esperan. Eso, bueno, hasta enfermo alababa al Señor, hermanos. Es una lección también para nosotros, porque nosotros enfermos de pronto hasta renegamos, ¿no? ¿Por qué yo? Pues no, Zwinglio en su lecho de muerte y con dolor terrible compuso un himno y se aferró al Salvador. Fue lo que hizo Zwinglio. Sin embargo, la chispa de vida que aún le quedaba empezó a arder con más fuerza. Aunque su cuerpo era débil, su alma sentía la convicción inalterable de que Dios lo había llamado a reemplazar la vela de su palabra en el candelero vacío de la iglesia. La peste había abandonado a su víctima y Zwinglio exclamó con emoción: Dios mío, mi Señor, curado por tu mano, sobre la tierra una vez más estoy. De la culpa y del pecado me liberaré. Mi boca cantará solo a ti, la hora incierta para mí llegará. Con tristeza más profunda, no importa, con alegría llevaré mi yugo hasta llegar a la espera del cielo. Alabó el... Qué Qué lindo, valor, ¿no? qué valor. Sí, lección para nosotros. Nos falta más intimidad con el Señor porque, bueno, Zwinglio alabó al Señor enfermo y cuando lo salvó. Eso fue un milagro. Además, todos los de Zúrich empezaron a orar por Zwinglio. Eso fue también bien bonito. En otro párrafo dice, todos en Zúrich se lamentaban y empezaron a clamar a Dios: no te lleves a Zwinglio, no te lleves a Zwinglio, no te lleves a Zwinglio. Y miren, la chispa de la vida volvió y se recuperó y alabó al Señor. Ese es Zwinglio. Cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas del sepulcro, se dispuso a predicar el Evangelio con más fervor que nunca antes, y sus palabras iban revestidas de nuevo poder. El pueblo dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor que volvía de los umbrales de la muerte.
Ellos mismos habían tenido que atender a enfermos y moribundos y reconocían mejor que antes el valor del Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, Zwinglio vuelve a la vida prácticamente. Y dice acá que se dispuso a predicar, mejor dicho, si antes tenía fervor, ahora el Señor le dio más fervor que nunca. Por eso que esta gente puede lanzar pandemias, puede hacer guerras, puede hacer lo que quiera, pero a la final todo va a trabajar para honra y gloria del Señor, para el engrandecimiento de su pueblo. Por eso tienen que pasar cosas difíciles, hermanos, para que nos despertemos. Si no es así, ahí nos quedamos siempre. Entonces, triste, pero necesario. Entonces el Señor por eso permitió todo eso, por eso permitió esta pandemia, y por eso permitió la que nosotros estamos viviendo. Es como si se volvieran a repetir ciertas cosas, mira, ¿sí? En esta época eso era así seguidito, ¿no? Era seguidito. Persecución, pandemia, dietas, o sea, asambleas con los católicos, ¿no? Los convocan a dietas. Persecución, pandemias, dietas. O guerras, pandemias, dietas. Ese era como el modus operandi de ellos. Y hoy en día lo siguen haciendo. Mire, nos mandaron una pandemia, ahora una guerra, ¿sí? Luego que vendrá, ya veremos. Hermanos, hasta aquí lo dejamos. No sé si alguien quiere agregar algo. Una pregunta final, quiere hacer un comentario final. ¿Quién puede hacerlo? Pasaron esta plaga. Y los amigos de Zwinglio siguen vivos, aunque algunos perdieron familiares. Pero toditos sus vidas se les preservaron por misericordia del Señor. Bueno, hermanos, hermanas, si no hay nada más que añadir, ¿alguien desea orar? Para finalizar, desea despedirnos en oración. Lo dejamos ahí. La historia de Zwinglio sigue. El próximo sábado, con la ayuda del Señor, vienen cosas maravillosas, tremendas. Prueba, 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 prueba para cada uno de los reformadores. Ha tenido que pasar muchas pruebas y no va a ser la excepción con nosotros, ¿no? Nosotros, el siervo no es mayor que su Señor. Pues no le tenga miedo a estas cosas, hermanos. Agárrese la mano del Señor Jesús y adelante. Sí, da inquietud, sí. ¿Qué va a pasar en Colombia? Ay, Señor, pues tiene que pasar algo para que despertemos, pero bendito sea el Señor si es controlado por Él. Que venga lo que venga. Aferrémonos a su mano, hermanos. No temas, dice la Biblia, dice el Señor en su palabra. 365 veces dice, no temas. Una para cada día del año. Reclamemos esa promesa de no temas. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Alabado, honrado, glorificado tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día sábado. Delicia, santo, glorioso de Jehová. Bendito sea, Señor. Afiánzanos en esta verdad. Afirma nuestros corazones para que nuestros pasos no resbalen y para que podamos representarte conforme a tu voluntad. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre todos los que estamos en La Verdad os hará libre, y que esta semana, Señor, sea de bendición para nosotros, para nuestra familia y para las personas que nos rodeen. Que podamos, Señor, proclamar tu segunda venida, que podamos proclamar de que solo tú perdonas los pecados y que podamos, Señor, con tu ayuda, ser un buen testimonio para los demás. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. Amén.